A todos ustedes, aquí tenemos a Tokio, paciente de 4 meses y medio. Esto es para hablarles sobre la aplicación de la vacuna tos de perreras. ¿Qué es la tos de perreras? Es una enfermedad respiratoria contagiosa aguda, de inicio rápido, de origen bacteriano o puede ser de origen viral. Las causas son múltiples y puede ser causada por virus y bacterias, como habíamos dicho, por una bordetela bronquicéptica o el virus de la parainfluenza canina. La prevención se puede hacer en 5 pasos, que es evitar la exposición a ambientes contaminados, aislamiento de perros enfermos, higiene y buena alimentación, separar animales susceptibles y vacunación específica con la vacuna. Hay 2 tipos de vacuna en el mercado colombiano, que es la Novavax y la Bronchicina. La Novavax, la ventaja de la Novavax es que es una aplicación de una sola dosis. Aquí tenemos la vacuna. ¿Sí? Es una aplicación de una sola dosis. ¿Cómo se transmite la tos de perreras? La tos de perreras se da por brotes en guarderías, residencias caninas, en perreras. Los síntomas aparecen más o menos a las 6 semanas de nacidos. La diseminación de la infección se da aproximadamente a las 16 semanas. El contagio por contacto directo, saliva o secreciones, o indirecto, como cuando ellos se cogen juguetes en la casa y todo eso, que le ha tocado a otro perro, digamos, y ahí está, digamos, la infección diseminada. ¿Cuáles son los síntomas más predominantes o patognomónicos? Es una tos seca constante, inflamación nasal y ocular, letargia e inapetencia. La solución es la vacuna, ¿sí? La vacuna produce una inmunidad en 72 horas para bordetela, que es la bacteria. 1 año de protección en una sola dosis la vacuna y se puede usar en cachorros desde las 2 semanas de nacidos. Hay que vacunar 3 días antes del ingreso a zonas con incidencia de la enfermedad. ¿Sí? Hay que incluir la vacunación, colegas, y para todas las personas que nos están viendo, hay que incluir la vacunación de la vacuna para tos de perreras dentro del protocolo de vacunación regular de tu mascota. La mayor parte de la gente no vacuna. Este carnet es el carnet de todo un paciente bien vacunado, con un buen plan de vacunación, y con este protocolo alcanzamos a vacunar para 14 enfermedades. La mayor parte de la gente dice, es que el doctor chica, es que no sé qué, es que en Sovía medicina veterinaria es muy costoso, pero nosotros le garantizamos que con un buen protocolo de vacunación su mascota va a tener una buena salud y una buena calidad de vida. Vacunar es dar calidad de vida a las mascotas. Le decía yo a alguien, se coloca medio ml, se coloca nasal, ¿sí? Se coloca nasal acá en la naricita, ¿sí? Acá, en los hollares, y se inyecta. Yo generalmente lo que haya quedado ahí remanente, vuelvo y coloco en la otra naricita, en el otro ollar, inyecto. Ya con esto obtiene una inmunización en 72 horas. ¿Qué le quiero decir a la mayor parte de la gente? No escatimen en gastos, vacunen la mascota. Esta es una mascota muy bien vacunada, de nombre Tokio, su dueña es Andrea. Y estamos seguros de que va a quedar muy bien protegida. Qué bueno que la vacuna del COVID fuera intranasal, ¿sí? Sin inyectar. Muchas personas sufren de inflamación en el sitio de aplicación. Da una pregunta. Nasal, ¿sí? Hay tos de perrera también inyectable. ¿Cuál es más buena, la nasal o la inyectable? La tos de perreras inyectable generalmente requiere 2 aplicaciones. Se coloca subcutáneo. Para mí la mejor es la nasal, que es de una sola aplicación y la protección es de 1 año. Es un poquito más costosa, pero en la otra, en las 2 aplicaciones, le va a salir inclusive más cara. Ambas son buenas. Es depende, yo no estoy hablando de que la una sea mejor que la otra. A mí me ha ido bien con la tos de perreras nasal. Me ha ido muy bien con la tos de, este es el dispositivo para aplicarla, me ha ido muy bien con él.
No he tenido problemas de pacientes haciendo problemas de parainfluenza, tos de perreras por enfermedades virales o por una borretela bronchiséptica que es bacteriana. No he tenido problemas. Habrá otros médicos veterinarios que les vayan colocando la subcutánea. La nasal nunca se puede colocar en perros agresivos, nunca se puede colocar una nasal subcutánea, porque puede producir lesiones graves, inclusive hasta un shock anafiláctico e inclusive llegando a causar la muerte del paciente. No se puede colocar la nasal subcutánea, es inyectable. ¿Qué recomienda, digamos, en perros agresivos? En perros agresivos colocar la vacuna que es subcutánea, para no tener que acercársele acá y colocársela en la nariz, ¿sí? Entonces en agresivos y animales que no se dejen, sí es mejor colocar la subcutánea, la que es subcutánea, no esta, o sea la bronchicin, ¿sí? Y se repite a los 15 o 20 días y ya luego cada año. La única que se coloca nasal es la KC, es la nasal, es una sola aplicación y esta va a generar inmunidad en 72 horas. Pero no se puede colocar nunca una KC, y yo quitarle este dispositivo, colocarle la aguja e inyectar la subcutánea. Nunca se puede hacer esto porque puede crear lesiones graves. Inclusive la bronchicin, que es de doble aplicación, requiere refuerzo. La bronchicin nunca se puede colocar, que es subcutánea, nunca se puede colocar nasal. Ambas tienen su aplicación. Lo que yo recomiendo es en perros bravos y agresivos, es mejor colocar la que es subcutánea y hacer refuerzo a los 15-20 días. De resto, por lo general, colocar la nasal. Bueno, no fue más. Soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales, soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, cuidado crítico, especies silvestres. Mi consultorio es Oído Medicina Veterinaria, mi teléfono 311-502-1449. Vacunar es dar vida a las mascotas. Recuerden, hay que vacunar desde los 45 días de nacidos. Y recuerden que la Novivac C, la vacuna para tos de perrera es tanto viral como bacteriana para prevenir. Se puede colocar desde las 2 semanas de nacidos en ambientes en donde hay una pandemia o en donde hay mucho problema de tipo respiratorio. No siendo más, de albeitar hasta que nos volvamos a encontrar. Digo albeitar porque albeitar eran los albeitaríes que en la península ibérica hacían curandería por allá en el año 1600 y fueron los primeros médicos humanos, los primeros médicos veterinarios. Antes de llamarse la carrera de medicina humana o medicina veterinaria, se llamaba, estoy estudiando para albeitarí, ¿sí? Es eso, que eran los primeros curanderos. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Recuerden, somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia. Mi teléfono 311-502-1449, ubicado en la ciudad de Manizales, departamento de Caldas, República de Colombia. Muchas gracias, que estén bien. Gracias, Andrea.